no hay ningún amén, nada. ¿Cómo gestionaron el tiempo? Mientras que estamos predicando, también damos la bienvenida al matrimonio Juan Manuel y también a María de Mendoza. Allí, no, están en Mendoza, nos están mirando, así que no mire para atrás. Y mientras ellos recibían el mensaje, venía María con el centímetro. ¿Se acordaron de eso? Dice, tengo una ladrona del tiempo acá al lado que continuamente me persigue. Qué bueno, qué bueno. Bien, vamos a compartir esta tarde en continuación a lo que habíamos compartido el otro día acerca de la gestión del tiempo. Y se acuerda que habíamos hecho una introducción que dijimos que iba a ser un poquito base para todo lo que venía. ¿Se acuerdan las 3 facetas de la sinceridad? Algo así era, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La sinceridad con el prójimo, la sinceridad con Dios y la sinceridad con nosotros mismos. La importancia que tiene, el rol que tiene en la vida del cristiano el poder entender estos principios de aprender a sincerarnos. Acuérdense, sincera, porque donde viene nos derretimos todo. Así que no tanto emocional, sino poder abrir nuestros corazones, saber que somos personas normales, naturales, que estamos expuestos a un montón de cosas, y a veces nos pasa con estas cosas, ¿no? No somos sinceros. Y así como nos ponemos caretas para poder enfrentar la sociedad, el mundo, mientras que en casa somos de una manera y enfrentamos la sociedad con una vida distinta, nos pasa a veces con Dios. Nos ponemos caretas ante Dios para, fingir que está todo bien, pero que Dios nos ayude a poder sincerarnos. Y dijimos que hoy íbamos a estar tocando en continuidad los ladrones del tiempo, aquellas cosas que roban nuestro tiempo y que no nos permiten poder alcanzar los propósitos del Señor. Y vamos a ir a un texto que se encuentra en Juan capítulo 10, verso 10. Es un texto conocido y dice: el ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir. Pero continúa diciendo después de la coma: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuál es? Demos vuelta aquí el texto. ¿A qué ha venido el Señor? A darnos vida y vida en abundancia. Primero, Él nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Estábamos muertos en nuestros delitos y en pecado, y desde el momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, Él nos ha dado vida. A través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, el Señor nos dio vida. Ahora, no solamente que nos dio vida, sino la palabra de Dios dice para que la tengan en abundancia. Y el Señor nos ha hecho libres y quiere que quiere el Señor que usted y yo podamos vivir esta vida cristiana como abundantemente. Ahora, en el contexto, en la parte primera del texto, ¿qué es lo que dice? El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Mis queridos, ningún ladrón entra a una casa que no tiene nada.
Porque cuando un ladrón entra a una casa, entra porque sabe que dentro de ese lugar va a encontrar cosas valiosas que se puede llevar, ¿verdad? Cosas que usted atesoró, guardó, compró, le costaron dinero. Bueno, de la misma manera, el diablo no viene a una casa, a tu casa vacía, sino que Él ha venido a robarte aquello tan valioso que Dios te ha dado, que es tu fe, tus talentos, tu paz, tu sanidad, y podemos ir nombrando un montón de cosas que Dios nos ha dado y que no vamos a permitirle que el diablo nos robe lo que Dios nos ha dado por bendición. El diablo ya ha sido vencido y vencido en la cruz del Calvario. Así que usted tiene que ponerle una raya al diablo, dígale hasta acá y acá en más. El control lo tiene Cristo en mí. El que mora en mí es quien tiene el control de mi vida, de mi casa espiritual, y de esta manera poder marcarle al diablo el lugar que a él le corresponde, fuera, y nosotros poder aprender a vivir una vida en abundante. Pero mientras preparaba el sermón, me remontó el Espíritu Santo antes de empezar con aquellas cosas que nos roban la bendición y nos roban las cosas que Dios nos ha dado, al capítulo 3 del libro de Génesis. Y yo le voy a pedir que usted lo busque. Y vamos a compartirlo juntos allí. Y vamos a estar viendo un poquito esto también como una segunda introducción a algo que Dios está trabajando en medio de la iglesia y que también tiene que ver cómo desde el principio Dios nos bendijo, pero también el diablo quiso robar aquellas cosas que Dios le dio al hombre. Si usted tiene el capítulo 3 del libro de Génesis, lo leemos por ahí. Dice, solo tengo la otra versión, dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe, escuche, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Verso 6, la mujer quedó conmovida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también lo comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. La sutileza de cómo el diablo cambia el enfoque de las verdades y cómo el diablo quiere destruirnos. De pronto la serpiente aparece en el huerto representando a Satanás y cuestionando lo que Dios
le había dicho al hombre que hiciera. Dios le dijo, de todas las cosas del huerto, todas son para ustedes, todas pueden comer, menos este. Le dijo algo bien específico. De este árbol no van a comer. Ahora, ¿cuál fue la estrategia del diablo? Así como los cristianos tenemos que ser estrategas para poder llevar adelante nuestras vidas y todo eso, pero el diablo, ¿cuál fue la estrategia? La tentación. Primero distorsionó la palabra de Dios. Primero la distorsionó. ¿Qué fue lo que dijo? Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Lo primero que el diablo hace es sembrar la duda de lo que Dios te ha dicho. Tercero, le promete independencia. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Serán como Dios. Cambió la cosmovisión de lo que Dios le había dado y de pronto él se introduce en medio del huerto y destruye el propósito que Dios tenía para el hombre y la mujer. Mis queridos, el pecado empieza en nuestra mente. Antes de caer, la persona comienza a dudar de lo que Dios te dijo. Dios nos da promesas para que podamos aferrarnos a ellas. Él nos da mandamientos para que podamos obedecer y podamos alcanzar ese propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Para que podamos tener esa vida abundante en Cristo Jesús. Pero de pronto viene esa voz dulce, engañosa del diablo, queriendo desafiar los propósitos de Dios. Y sutilmente el diablo comienza a trabajar en el oído de la mujer. Dios sabe que sería bueno para comer. Entonces la mujer comienza a codiciar. Comienza a mirar el árbol que hasta ahora sabía que no lo tenía que ni siquiera tocar. Entonces el diablo ataca primero los deseos físicos, aquellas cosas agradables, los deseos emocionales, aquellas cosas que codiciamos para poder alcanzar el éxito de nuestra vida o la sabiduría humana, el orgullo, la vanidad. Cuando el diablo comienza a hablar a nuestro oído para distorsionar lo que Dios quiere que hagamos. Y bueno, si está todo bien, ¿no? Es lo que el diablo quiere que nosotros entendamos. Y usted sabe, este es un problema hoy en la vida de la Iglesia de Cristo. Que muchas veces no estamos bien parados en la palabra. Y el diablo distorsiona la verdad, sus promesas, las promesas que Dios nos ha dado, las distorsiona en nuestros oídos. Y comienza a hacernos ver que aquello que era ilícito, aquello que no deberíamos hacer, aquello que no deberíamos tocar, comenzamos a codiciarlo. Entonces empiezan los deseos, los malos deseos. Empiezan las emociones a ser trastocadas. Nuestro orgullo comienza a ser removido. Es donde el diablo sutilmente comienza a trabajar y taladrar nuestros oídos. Bueno, puedo fornicar, puedo robar, puedo mentir,
puedo adulterar, puedo hacer tantas cosas. Pastor, el mundo cambió. Es verdad, hay una verdad, el mundo cambió. Hemos evolucionado, ya no andamos en carretas, andamos en vehículos a motor, ya no nos comunicamos con humo, ahora tenemos la IA, tenemos teléfonos, una cosa fantástica. Vivimos en un mundo moderno, actual, bárbaro, buenísimo. Pero ¿sabe? El diablo nos quiere hacer creer que parte de esta evolución o construcción de la sociedad, todo es permitido. Pero la Biblia nos dice que la paga del pecado nos conduce a la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mis queridos, la sociedad evolucionó y seguirá evolucionando. Para bien, para mal, pero mire, los valores y los principios bíblicos no cambian. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Este libro santo, escrito por cantidad de hombres ungidos por Dios, pero inspirados por el Espíritu Santo, sigue siendo un libro sagrado, el libro que Dios nos ha dejado para conducir nuestras vidas, para poder alcanzar ese propósito eterno que Dios tiene en Cristo Jesús para con cada uno de nosotros. Inmediatamente después que logró el diablo hacer caer a la mujer y luego la mujer cedió a su esposo y ambos comieron del fruto que Dios les había prohibido, ahora se dan cuenta que están desnudos y por primera vez sienten vergüenza. Segundo, se esconden de Dios. Antes, el hombre caminaba, Dios venía, todo, ¡qué bárbaro! ¡Qué experiencia la del primer hombre! Dios venía y caminaba con él sobre el huerto, mientras que quizás consultaba algunas cosas acerca de los nombres que iba a estar poniendo a cada cosa de la creación. Pero después de esta situación de caída en el pecado, ellos se encuentran desnudos y ahora se esconden de Dios. Esto habla de una ruptura de relación con su Creador. Tercero, se justifican. Cuando Dios confrontó al hombre, la mujer que me diste. Y cuando le enfrentó a la mujer, y bueno, la serpiente me engañó. Vio esto, para hablar en criollo, es cuando pateamos la pelota al terreno ajeno. Es parte del engaño, es parte de no aceptar la responsabilidad. Es lo que el diablo quiere hacernos creer, que podemos convivir con el pecado que luego va a traer vergüenza a nuestra vida, que va a romper nuestra relación con nuestro Creador y después nos va a generar una ruptura con aquellos que amamos, rupturas de relaciones. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado siempre produce culpa, miedo, separación de Dios. Y aunque estemos en la iglesia, pero si el pecado está en nosotros, si el pecado mora en mí, el diablo está llevándome a su terreno y me está robando todo aquello que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir una vida y una vida abundante? Amén. ¿Verdad que sí?
Es glorioso entender los principios del reino. No tan solo desde el área emocional, sino desde, ¿se acuerda lo que dijimos el sábado pasado? Desde la comprensión de la palabra. Porque dice, conocerán la verdad. ¿Cuál es la verdad? Las Escrituras. A través de las Escrituras conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, volvamos al texto original, la primera parte de Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. La táctica de Satanás es robar tu inocencia, matar tus esperanzas y destruir su dedicación a Dios, tu relación con Cristo. Satanás está trabajando continuamente para descarrilar y destruir el plan de Dios para la humanidad. Ese es el propósito del diablo. El diablo trabaja continuamente. Él tiene sus legiones de principados, potestades. Dice que gobiernan los aires y son enviados para engañar, para matarnos, para destruir tus ilusiones, tu relación con Cristo, ministerios, dones, talentos preciosos que Dios te ha dado. Pero de pronto, una situación X que no pudiste discernir a través de la palabra, quedaste atado y el diablo logra destruirte, pararte, frenarte. Y ese gozo que Dios te había dado en Cristo Jesús, ahora comienza a transformarse en resentimiento, en odio, en apartamiento de la relación con tu Dios. Y empezás a sentir cosas que antes no habías experimentado. Mis queridos, este es un tiempo de poder comenzar a pararnos en la palabra, discernir la palabra, ser menos emocionales. Gloria a Dios, porque cuando la presencia de Dios desciende a una congregación, el Espíritu Santo se mueve en libertad y como Él es el yo soy, Él es Dios, Él es soberano, Él hace las cosas como quiere. No necesitamos incitar a Dios para que Él haga la obra, porque Dios, si quiere sanar tu cuerpo, Él lo va a hacer. En un chasquido de sus dedos, Él hará la obra, Él transformará tu vida y aún tu situación económica o lo que estés pasando en este tiempo, Dios en un instante lo puede hacer. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en la libertad de una iglesia, Dios comienza a respaldar la palabra, Dios comienza a obrar, Dios comienza a derramar de su Espíritu sobre toda carne y aquellas cosas que están deteniendo tu progreso, tu crecimiento, comienzan a ser quebradas, quebrantadas en tu espíritu y comenzás a experimentar la libertad de Dios. Y ni siquiera es necesario que el pastor le toque. Si bien que la Biblia dice, y pondrán las manos sobre los enfermos, es una impartición, gloria a Dios. Un llamado al altar, gloria a Dios. Pero en este momento, mientras que esta palabra está fluyendo, Dios está sanando tu cuerpo. Dios está quebrando las maldiciones y las ataduras que el diablo ha querido forjar y aún tensar como un nudo en tu vida para que no puedas ser libre. Pero la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos libra de toda maldición, de toda atadura, de toda posesión, de todo aquello que el diablo quiera hacer con usted. Póngale una raya, una marca al diablo, hasta acá. Tu Dios es poderoso.
Y si el Espíritu de Dios habla a tu corazón y da testimonio a tu espíritu que hay algo en tu vida que tiene que ser cambiado, ¡cámbialo! Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios quiere abundarte. Esta iglesia es una iglesia próspera y bendecida por Dios. Pero si el Espíritu Santo está redarguyéndote de pecado, permitile al Espíritu de Dios que te limpie. El que produce el querer y el hacer, la voluntad del Padre. Decirle, Señor, quiero ser libre de tal o cual atadura en mi alma, en mis emociones y aún en mi salud, en mis relaciones interpersonales, en mis relaciones familiares. Señor, quiero ser libre. Libra mi hogar, libra. Ore por su hogar. Ore por sus finanzas. Ore por su salud. Ore por sus hijos. Ore, ore, ore. Y deje que Dios en tiempo y ocasión, en el tiempo y en la voluntad de Dios, Dios esté obrando, Dios esté quebrando esa maldición que está deteniendo el propósito divino de Él. Y entremos en algunas de las cosas que usa Dios en el tiempo para robarnos. El ladrón de la procrastinación. ¿Sabe lo que es esto? Una palabra media rara, ¿no? A ver, ¿quién sabe qué es? ¿Qué tal? Tengo un diccionario abierto. ¿Qué es procrastinar? Es patear las cosas para adelante, haciéndolo en criollo. Vamos, es el hábito de posponer voluntariamente tareas importantes. Proverbios, capítulo 6, versos 9 y 11 dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. El enemigo de nuestra productividad espiritual es este hábito de posponer en nuestra vida las cosas. Esto es muy común. Si usted no lo sabía, bueno, esta tiene una palabra larga ahí, procrastinar, delegar, dígalo en criollo, patear las cosas para adelante. Ha escuchado muchas veces o ha dicho quizá, mañana voy a empezar a orar. Después voy a servir al Señor. El lunes empiezo la dieta. O sea, llega el lunes, llega el tiempo de orar, llega el tiempo de servir al Señor. Más adelante me voy a comprometer, pastor. Ahora estoy pasando un momento muy especial. Me estoy dedicando a mis negocios. En algún momento me voy a encargar de esto, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema? Que el mañana nunca llega. Y lo que no haces hoy te va a dominar mañana. Por eso que nunca vas a poder hacer la dieta. Por eso que nunca vas a empezar a orar. Por eso que nunca vas a ir al gimnasio para poder fortalecer tus músculos. Bendito sea el Señor. Vio que la palabra del Señor va y viene. Mis queridos hermanos, el diablo nos roba
la bendición por este hábito de procrastinar. Vamos vamos peloteando las cosas. Bueno, mañana voy a ver, sí, bueno, cuando venga algo lindo en la iglesia, vamos a arrancar. No arrancás nunca. Y Dios te ha dado una Ferrari que te designaste. ¿Me entendés? El diablo usa el ladrón de la procrastinación. Esto de postergar las cosas. Mañana lo voy a hacer. Mire, y a veces esto nos lleva a ser personas ociosas. Y sabe, un corazón ocioso es un perfecto taller para Satanás. Una persona que no tiene perspectiva, no tiene proyección en la vida. Todo lo que hablamos el sábado pasado acerca de poder planificar, organizar nuestras vidas para tener un objetivo claro. El diablo usa estas cosas para robarnos la bendición. Hoy no, mañana tampoco. Bueno, voy a ir a la iglesia cada 15 días. 15 días se hace un mes se hacen 2 meses. Cuando usted quiere darse cuenta, usted ya no viene más a la iglesia. ¿Usted sabe que la iglesia más grande en la ciudad de Tandil, dónde está? ¿Sabe cuál es? La que está fuera de las congregaciones, la que está fuera de los templos. Hay cientos y cientos de personas que recorrieron las distintas congregaciones, que ministraron, hasta pastores, músicos, preciosos talentos que dijeron algún día, mañana sigo, mañana voy a hacer. Y todavía están allí afuera. El ladrón de las distracciones. Vivimos en una generación totalmente distraída. La gente pasa horas con el celular, con las redes, con entretenimiento, pero pocos minutos con Dios. Mire, yo me crié en una iglesia, que es esta, nuestra iglesia, gracias a Dios, evolucionada con el tiempo. Pero una iglesia donde no había mucho conocimiento. Era como iglesia pentecostal, las premisas de esa primera iglesia era orar, recibir la promesa del Espíritu Santo, que Dios sanara, poco conocimiento bíblico, mucha profecía, y cuanto más bochinche hubiera en la iglesia, pareciera que era eso todo la presencia del Señor. Dios se movía, ¿sabe por qué? Primero, porque miraba corazones. Había mucho tiempo de oración. Los grupos de hermanos se juntaban en las casas. La casa de mis padres era un lugar donde se juntaban a orar, pero a orar. Ahí no existía el mate, no existía nada. Era un tiempo que las mujeres tenían que usar mantilla. Estuvieran en el medio del campo, la mantilla era sagrada. Así que usted las veía ahí postradas en la presencia del Señor, con sus mantillas, con sus polleras largas y también con a veces la lengua larga. Pero bueno, eso es un tema aparte. Pero allí estaban, oraban y allí Dios se manifestaba con poder. Y los enfermos se sanaban. Pero había ignorancia de la palabra. Mucha ignorancia. Entonces reinaba mucho el desorden.
cuanto más bochinche, como buenos pentecostales hablábamos en lengua, pero bueno, a veces era una multitud de lengua. Entraban por la puerta así, y era todo así, era muy así, ¿no? Y había momentos de desorden. Pero mientras que hubiera bochinche, la gloria de Dios y la presencia de Dios estaba. Gracias al cielo y a Dios, que Dios nos fue enseñando, fuimos creciendo. Y pudimos empezar a entender que la palabra cumplía un rol importantísimo en la vida de los cristianos. Entonces, Dios comenzó a ordenar nuestras vidas. Y Dios comenzó a bendecir de otra manera. Pero también ha acontecido en tiempos modernos que de ese mover donde el Espíritu de Dios se movía, aún en medio del desorden y de la ignorancia de la palabra, Dios era fiel. Usted veía milagros. Yo vi en mi iglesia, en nuestra congregación, paralíticos levantarse y ser totalmente sanos. Dejar las muletas y salir caminando con las muletas en alto. Personas con cánceres terminales, que Dios secaba el cáncer. Y de esa historia nos pasamos a la otra, a la otra vereda. Pero lo glorioso del Evangelio es poder centrarnos en la verdad de la Biblia, en la palabra. Dios sigue obrando, Dios sigue sanando. Algo fundamental en la vida de la iglesia que tiene que existir, estar y que tenemos que buscar con mucha ansia es ser llenos del Espíritu Santo. Y gloria a Dios si podemos hablar en nuevas lenguas, pero dice la Biblia, esa parte de la Biblia no estaba bien clara en ese tiempo. Hágase todo decentemente y en orden. Y es un tiempo donde necesitamos volver a eso. Que el Espíritu de Dios se manifieste con poder, porque Dios sigue sanando enfermos, sigue sanando paralíticos, sigue haciendo operaciones de milagro. Sigue Dios derramando dones, talentos, ministerios para poder hacer que Cristo, las personas conozcan al Señor Jesús y para que Cristo crezca en nosotros y Él sea nuestra esperanza de gloria. Pero tenemos que tener en cuenta estos ladrones de nuestros tiempos modernos. El celular, las redes, los distintos entretenimientos que la sociedad nos muestra. No es que no podamos usarlo, no es que no podamos estar, sino tenemos que administrar nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo tenemos para poder juntarnos a leer la palabra? Mire, después de que sigamos con mayordomía de los talentos, vamos a estar hablando acerca de la mayordomía de las finanzas también. Ahora, necesitamos aprender a ser buenos mayordomos. Y no permitir que el diablo nos robe ninguna de estas tres áreas para que podamos alcanzar lo que Dios quiere darnos. Recuerde, Génesis capítulo 3, de la manera sutil donde el diablo dio vuelta una palabra de Dios para engañar a la mujer al hombre, y así nomás entró el pecado en la humanidad. Hebreos capítulo 12:1 dice,
despojándonos de todo peso. Aquellas cosas que tienen que ir siendo liberadas de nuestra vida. ¿Por qué vivir una vida condenada, una vida continuamente en fracaso, una vida donde no hay prosperidad, no hay bendición en nuestros hogares, cuando usted conoce a Jesús? ¿Y sabe cuál es el ocaso del cristiano? Cuando el diablo te mantiene en esa postura y después te sentís frustrado del evangelio. Dios me falló, la iglesia me falló. En verdad, no te falló la iglesia, posiblemente pueda haber ocasiones. No te falló Dios, porque Dios nunca te va a fallar. Nosotros hemos fallado la verdad de Cristo. Por consecuencia, andamos continuamente cargados. Y el Señor Jesús dice, si están cansados y cargados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar, dice el Señor. Pero estamos como el antiguo, cuando yo era chico, no sé si ahora hay otros cucos, existía el hombre de la bolsa. ¿Sí? Nadie quiere reconocer la edad. El hombre era con lo que nos asustaban como cuando éramos chicos, el hombre de la bolsa, o la llorona también. ¿Sí? Bueno, ahora aparecen a sincerarse. Me gusta eso. Que andaban, y había, en esa época estaban los que le llamaban los crotos, ¿no? Y los crotos eran personas indigentes que andaban con una bolsa, con el tachito al lado de la vía, y ahí se juntaban 2 o 3 cerca de casa, y que pasaba el ferrocarril, los veía, era gente inocente, no, era su modo de vida, ¿no? Los crotos. Pero cuando éramos chicos no, eran medio los hombres de la bolsa, porque andaban con su bolsita, con su bagaje, a cuesta, ¿no? Y ustedes los veían así caminando por la vía con su bagaje. ¿Y cuántos cristianos a veces andamos con el bagaje a cuesta? Y sabe, el peso, el bagaje del pecado, de las tomas de decisiones, sabe, lo que nos roba es la visión. Porque cuando hay peso cuando usted tiene que llevar alguna carga sobre sus lomos, ¿qué toma usted esta posición, verdad? Usted está haciendo fuerza. Y su visión, ¿qué es lo que mira? El piso. Usted no puede ser objetivo, mirar hacia adelante. Y cuando tenemos carga en nuestra vida y en nuestros corazones, no podemos identificar las cosas que Dios nos ha prometido. Porque el diablo nos mantiene mirando el piso. Nos roba la visión. Nos roba la visión. Así que, discúlpeme si de pronto le he tratado de croto o de hombre de la bolsa. Pero despójese del peso que agobia su corazón, eso que está lastimando su vida. Compartilo con el Señor. Aún dice Santiago 5, creo, confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados, unos a otros para que sean sanados. El confesar, la confesión, el poder compartir con otro, es descubrir el pecado que está en vos y poder hacerse libre y orar con ese hermano, con ese líder, con el pastor, con quien sea, y encomendarte a Dios para que Dios te pueda hacer libre y las cargas puedan quedar a los pies de Jesucristo.
Tercer ladrón, el ladrón de la falta de propósito. Cuando alguien no tiene propósito, pierde su tiempo, vive sin dirección, se dispersa. Y Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Si el diablo nos mantiene mirando hacia abajo sin visión, como dice Proverbios, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Una persona con visión administra su tiempo, sabe hacia dónde va. Se levanta, tiene su Biblia, tiene su devocional, ora a Dios. Segundo, hable su agenda. Abre su cuadernito, abre su libreta, abre el papel que va a poner en la heladera y va a decir, está hoy 8, tengo que ir a gimnasio. 9, tengo que tomar café con leche con mi esposa. A las 10, que tarde va a trabajar. A las 10 tengo que ir a trabajar. Hasta las 10, hasta acá. Y así ordeno mi vida. Y sé lo que voy a hacer. Tengo un propósito, tengo una meta. Sé lo que voy a hacer ese día, lo que voy a hacer esa semana. Un orden. Sin dirección, el tiempo se desperdicia. Y entramos en ser personas ociosas. Ociosas. Y la falta de propósito abre puerta a todos los demás ladrones que el diablo quiera usar. Cuando no tenés propósito. Perdés la visión de la vida. Y aquí ando. Sí, ¿cómo andas? Y aquí ando. Pero, ¿qué estás haciendo? Y amo. Lo que surja, qué sé yo. Pero, ¿estás trabajando? No. ¿Tiraste algún currículum? No, estoy esperando que me llame. Ah, mira vos qué bien. Estoy orando al Señor. No, sí, está bien, orá. Pero salí a buscar laburo. Salí a tirar currículum. Dios no te va a mandar un ángel que sea el delivery tuyo para... No. Si, mirá que hoy tenés que... No, pero si no me pagan bien, yo prefiero estar en mi casa. Claro, te vas a morir de hambre. Ah, pastor, pero bueno. ¿Pero qué propósito tenés en la vida? ¿Tenés laburo? No. ¿Tenés para comer? No. ¿Y por qué no laburás? Y no, porque no están pagando bien. Bueno, te vas a morir de hambre. Ah, pero el Señor nada, no tiene nada que ver. El Señor dijo, mi padre trabaja y yo también. Así que la Biblia no te da ninguna excusa para ser ocioso. Sino si Cristo pudo decir, mi padre trabaja y yo también tengo que trabajar. El ladrón del activismo, ese activismo sin Dios. Muchos cristianos están ocupados, pero nunca son espirituales. Son activistas espirituales. ¿Se acuerda la historia de Marta y de María? ¿Se acuerdan? Marta se preocupaba mucho por los quehaceres, dice la Biblia, mientras que María estaba a los pies de Cristo. Ahora, no es que era mala. Las dos eran amigas, junto con su hermano, eran amigas de Jesús, y ella estaba deseosa de poder atender, pero María estaba a los pies de Cristo, aprendiendo, había elegido la mejor parte. Podemos hacer muchas cosas y olvidar lo más importante, estar con Jesús. Estar con Jesús. No te olvides de estar con Jesús. ¿Sabes? Dentro de tu agenda tiene que estar con Jesús.
Porque el Señor cada mañana está esperándote para hablar con Él. ¡Wow! Y sabe, nosotros a veces andamos tan apurados que nos olvidamos que el Señor nos está esperando porque Él es nuestro amigo fiel. Él quiere compartir un tiempo con nosotros. Pero después cuando estamos desesperados y necesitados, ¡ay, Señor! Pero cuando yo estuve no estabas. No me escuchaste, no me viste. No te olvides de lo más importante, porque es el centro, el que ordena tu vida. Cuando Cristo está en el centro de tu corazón, Él va a ordenar tu matrimonio, Él va a ordenar tus finanzas, Él va a ordenar tus hijos, Él va a tomar el control de la vida. El tiempo es uno de los regalos más valiosos de Dios. Cuando lo usamos bien, crecemos, bendecimos a otro, glorificamos a Dios. Pero cuando lo desperdiciamos, perdemos oportunidades eternas. ¿Vio que la Biblia dice tiempo y ocasión? Y Dios siempre tiene tiempos de oportunidades. Recuerdo cuando hacíamos una de las materias del seminario, el profesor nos hacía hacer una planificación a 6 meses y a todo el año. Y en aquella época que todavía a 1 año. Tengan siempre, nos decía, tengan siempre proyectos escritos, sus proyectos, sus sueños, escríbanlos, porque tiempo y ocasión van a llegar. ¿Cuántas cosas, cuántas oportunidades tuviste en la vida, pero no tenías la idea, no tenías el proyecto claro? Se te fue el colectivo. No es un tiempo de estar perdiendo nuestro tiempo. Si usted sabe que el colectivo pasa a las 8:15, no puede ir 8:20, porque lo perdió. Y Dios siempre te va a dar oportunidades, no las desperdicies. Por eso que tenemos que estar alineados con Dios. Cerca, ya terminamos. Ya, 3 más ligeras. El ladrón del desenfoque. Todo me es lícito, pero dice la Biblia, no todo me conviene. No todo lo que todo lo que está permitido me edifica. Todo me es lícito. Cuando te dicen, no quiero ir a la iglesia porque la iglesia me prohíbe. Nadie te prohíbe nada. La Biblia dice, todo te es lícito, ahora no todo te conviene. La Biblia te enseña el camino que te lleva a esa vida abundante. La decisión está en vos, en obedecer o desobedecer a la palabra. Hay cosas que no son pecados, pero no te convienen. ¿Me entiende cuál es la diferencia? Hay cosas que no son pecado, pero no te convienen. Cuando tenés que tomar decisión o algunas cosas, ¿cuáles aquellas cosas que te acercan o te alejan del propósito que Dios tiene para con tu vida? El ladrón de las palabras vacías, dice Efesios 5:4, ni palabras deshonestas ni necedades. Hoy los medios de comunicación, las redes, los videos, todo, hay
Hay una degradación del vocabulario. Usted sabe que hay una palabra que nos identifica a todos, ¿no? Que nos pone a todos el mismo apellido, que se usa vulgarmente. Bueno, usted ya sabe cuál es. No se la voy a decir porque queda mal. Pero la gente hoy, el vocabulario de la gente destruye la vida de la gente. ¿Se acuerda cuando siempre le hablo de Romanos 12:2? Que dice, cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Yo te digo de la misma manera, cambia tu forma de hablar. Y va a cambiar tu forma de vivir. No todo lo que habla te edifica. Los chismes no te edifican. Las mentiras no te edifican. Hay un montón de cosas no te edifican. Las malas palabras o el uso de palabras deshonestas, vulgares. No copies lo malo, copia lo bueno. Qué bueno es ser educado. Qué bueno es poder hablar bien. Llama a tu amigo por el nombre, no el común de los nombres. El nombre propio, Dios le ha dado un nombre, no un apellido colectivo. Y el último, el ladrón de lo material. Dice Mateo capítulo 6, verso 21, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Veo que siempre les digo, pidan mejores trabajos, no más trabajos. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con la administración del tiempo. Porque la prosperidad de Dios no viene cuanto más trabajás, cuanto más horas trabajás. No viene por ese lado. La prosperidad de Dios lo vamos a ver en la mayordomía de las finanzas. Viene por una buena administración de las cosas que Dios nos da. No porque trabajás 24/7, no. Y dice la Biblia, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Vivir solo por lo material te roba lo eterno. El tiempo invertido revela lo que amás. Ay, pastor, no tengo tiempo, estoy lleno de trabajo. Estoy tan ocupado que no puedo ir a la iglesia. Bueno, está bien, perfecto. No hay problema. Sí, pero ¿y Dios qué lugar ocupa en tu vida? No, y de vez en cuando me echo una oracioncita ahí a la comida, mientras miro el televisor, por supuesto. Claro, ¿cómo querés que Dios te bendiga? Ah, pero el Señor me ha prosperado, tengo cantidad de trabajo, pero te alejaste de Dios. Y usted sabe que la bendición de Dios nunca, pero nunca te va a alejar de Dios. Cuando hay bendición de Dios, nunca Dios te va a alejar de su propósito, jamás. Lo temporal nunca debe reemplazar lo eterno. Amén. Amén. ¿Qué está robando tu tiempo hoy? ¿Qué es lo que tenés que soltar? Muchachos, vengan ya. ¿Qué tenés que soltar? ¿Qué tenés que volver a priorizar? Poner en orden de prioridad en tu vida. ¿Cuáles son los ladrones? ¿Sos procrastinante? Pero mañana, pastor, ahora usted, hasta el mes que viene. ¿Cuándo es Santa Cena, pastor? Que ahí vengo. Ni se te ocurra. No, ven igual.
le vamos a dar la Santa Cena. ¿Cuál es tu orden de prioridad? ¿Qué es lo que te está robando tu tiempo hoy?